Buenas noches, Dios me los bendiga una vez más en tu casa. Gracias. Y un abrazo a todos los padres, porque hoy estamos celebrando en Guatemala este día tan hermoso. ¿Qué dice si le entregamos esta reunión al Señor y le pedimos que nos bendiga? Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile de esta manera: Padre, gracias, porque tú, Señor, nos permites poder encontrarte por medio de tu palabra. Muéstranos lo que tengas que decirnos. Prepara nuestros corazones. Señor amado, bendice a mis hermanos, guárdalos, quita todo temor, toda ansiedad y toda angustia. Y Espíritu Santo, desciende en esta reunión, te lo pido. Háblanos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Pude sentir su presencia. Creo que algo va a pasar esta noche. Bueno, comenzamos la semana pasada hablando acerca de nada menos que de un sueño que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si usted aún no tuvo la oportunidad de ver esa primera parte, le recomiendo que lo pueda hacer, porque de esta manera nos permite adentrarnos en la Escritura. Bueno, entonces el rey tuvo un sueño y dice que cuando nadie le logró interpretar el mismo, buscó a sus consejeros, o más bien dicho, los amenazó, que si alguien no le decía que había soñado, pues iban a rodar cabezas. Y apareció Daniel. Todo el mundo dijo: Daniel es el que te lo puede resolver. Y dice que Daniel le dijo el sueño, le dijo: tú soñaste una estatua con una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, y las piernas de hierro, y los pies una mezcla de barro con hierro, y le explicó nuevamente. Y hoy pues vamos a ver la interpretación que le dio Daniel, ¿verdad? Todo esto lo vimos la semana pasada y no vamos a redondar en ello, pero yo lo que quiero es que tú nos acompañes nuevamente en la Escritura. Y dice entonces en Daniel capítulo 2, verso 36. ¿Está conmigo? Acuérdese, al estudio hay que venir con su Biblia. Y mejor si tiene donde anotar, porque se le pueden despertar inquietudes. Y si hay alguna inquietud, no dudes en escribirme, ya sea por el chat del YouTube o para los de la iglesia, pues directamente en el WhatsApp, y yo con mucho gusto te puedo resolver, como ya se lo he resuelto a muchos de ustedes. Entonces dice de esta manera la respuesta de Daniel para con el rey. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Muy importante, porque uno dice rey de reyes es Jesús, sí, pero aquí el Señor le dio a él. Acuérdese que Dios es el que establece autoridades. Dios es el que las quita y el que las pone, ¿verdad? Entonces, él aquí le dio a este individuo, a este rey, esa autoridad. Y donde quiera que habiten los hijos, dice el verso 31, 38, de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro.
Realmente el imperio babilónico fue un imperio muy, tenía muchas cosas muy relevantes. Por eso es que posterior, cuando él le dice con relación a los otros reinos, dice, después se levantará otro reino inferior a ti. Pero curiosamente, cuando uno mire el área de expansión, este reino medo-persa fue mucho mayor. Pero lo que sucede es que Babilonia logró penetrar en áreas de artes, astronomía, matemáticas, que los otros reinos no lograron. Y después dice, se levantará un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Este reino, inclusive, este fue el griego con Alejandro Magno, que fue inmensamente grande. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Aquí hablamos del Imperio Romano. Y así como el hierro desmenuza, destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos reinos. Y posterior dice, con la mezcla de los pies, dice de esta manera, y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Ese es el quinto reino, que es una mezcla, que es el que ha llegado hasta nuestros tiempos, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de hierro cocido, así parte del reino será fuerte, será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclará mediante una simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. Y después dice con relación a la estatua completa, mire, el verso 44. En los días de estos reyes, mire, en los días de estos reyes se está hablando que todos los reyes, como que de alguna manera continuará su reinado. Pero ¿cómo es eso? Sí, porque como que el reino, la herencia, el legado del reino babilónico continuó hasta nuestras fechas. Y usted me dirá, ¿y dónde lo mira? Por lo que dice aquí. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos. Diga conmigo, a todos aquellos reinos. O sea que todos estos reinos, aunque se establecieron y tal vez uno de una vez eliminó al anterior, pero no pudo eliminar el legado, la cultura, lo que dejó el anterior. Permanecerá para siempre, dice. Y el verso 45, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos que desmenuzó el hierro, el bronce, el hierro, la plata, el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel, ¿verdad? Entonces, después de esto, como vimos que estos reinos continuarían, dejarían un legado, vamos a entender cómo esto afecta a la iglesia y a la cultura del creyente actualmente, ¿verdad? Y de esta manera, pues, empezamos viendo la interpretación de cada uno de ellos. Y aquí encontramos la influencia más predominante. Por ejemplo, del imperio babilónico, digamos que la influencia más predominante fue en el área espiritual, y es la adivinación. Vimos que hacia la humanidad la influencia que legó fue el intelecto, ¿verdad? La semana pasada iba a decir intelecto y un error. Miren, sorry, es intelecto. Y esto pues llega a contaminar, y aquí vemos la contaminación a la iglesia o al reino de Dios de los creyentes, que es la babilonización. Vimos que la plata y el segundo imperio es el medo-persa, que tiene una influencia espiritual, que es la tolerancia. Hoy vamos a ver el imperio medo-persa, y la influencia al humanismo, a la parte humana, es el deseo del corazón. Después vamos a explicar por qué, de dónde sale esto del deseo del corazón, y la contaminación, cómo es que la flexibilización ha hecho que la iglesia se vuelva tolerante. Después vemos el imperio de Grecia, que es vientre bronce, tiene también estas influencias que no vale la pena
verla es porque ya lo leímos la semana pasada y lo vamos a ver cuando nos toque en su oportunidad, ¿verdad? Y de esta manera, pues, cada una de las áreas de la estatua tienen una influencia muy importante y nosotros debemos de estar muy deseosos de saber cómo esa área me pudo haber contaminado. Porque el ejemplo que vimos fue con Daniel, que Daniel como hebreo, con una cultura judía de muchos años, cuando él y sus amigos participaron pues del cautiverio de Babilonia, él se dio cuenta que esa cultura tenía cosas que no eran agradables a Dios. Entonces Daniel vino y él propuso, dice Daniel capítulo 1, verso 8, no contaminarse con la comida, con el vino, con las creencias, con todo lo que Babilonia le ofrece. Y esto lo vimos la semana pasada con relación a la influencia babilónica y cómo es que esto puede afectar. Ahora, ¿sabe que posteriormente dice que el rey tuvo este sueño de esta estatua, pero después Dios le muestra que estos reinos iban a, como que de alguna manera, a ejercer tal influencia hasta nuestros días? Vamos, usted dirá, ¿y cómo así? ¿Por qué nuestros días? Porque dice que esta piedra que rompió o la desmenuzó, dice que lo que le dio camino fue al reino eterno. Y obviamente sabemos que todavía para el reino eterno falta un reino que se termine el que vivimos, después el reino milenial, ¿verdad? Y eso quiere decir que todas estas influencias van a seguir, pero sí vemos de que van a ser muy fuertes, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo nada menos que una época muy hermosa, muy celosa y de mucha expectativa, ¿verdad? Donde el Padre se volvió celoso porque sabe que su Hijo viene. Jesucristo viene por su iglesia. Y esto pues lo hemos estado estudiando en muchas otras maneras, pero a lo largo de este estudio vamos a tocar el tema también. Pero dice que a Daniel le mostró, como en Daniel 7, cómo es que esta estatua se interpretaba por otra figura. Si usted mira en su Biblia, vaya ahí, Daniel 7, y vamos a leer desde el verso 4, ¿verdad? Y dice que él vio 4 seres, y el primer ser era como un león, y tenía alas de águila. Y esto después él interpreta que este era el rey babilónico, o en su efecto era el de la cabeza de oro, ¿verdad? Y posteriormente muestra otra figura, y dice en el verso 5, la segunda bestia. Mire, curiosamente, ¿cómo es que les dice a estos seres bestias? Porque si bien es cierto que aunque estos imperios dejaron un legado que podría ser benéfico a la humanidad, pero también dejaron un legado que nos aleja, puede alejarnos al temor de Dios. Entonces dice que la segunda bestia era semejante a un oso que estaba levantada de un costado, o sea, como que estaba cojeando, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, ¿verdad? Y ahí lo puede ver usted en su pantalla, ¿verdad? Una figura similar a lo que él vio en su visión. Y después vemos la tercera bestia que él vio en el verso 6, otra más semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas. Y esto pues él menciona ahí que era el tercer reino posterior al reino babilónico, ¿verdad? Y ahí vemos ese leopardo con 4 bestias, sus alas. Y uno dirá, pero qué figuras tan raras y la verdad feas de alguna manera. Pero eran figuras que hablan inclusive detalles de lo que en ese reino sucedió. Ahora, curiosamente se ha encontrado como que
estas figuras se vuelven a replicar en los imperios que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, el león es figura del imperio británico, el oso es figura del imperio ruso, y de esta manera, pero lo vamos a estar viendo en su oportunidad. Después tenemos el imperio, la cuarta bestia que él vio, que dice que era una bestia, mire, de todas menciona que eran bestias pues no agradables, pero de esta hace esta alusión, bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba, hollaba los restos con sus pies, ¿verdad? Y dice que esta tenía hasta 10 cuernos posteriormente, después tenía 2 cuernos pequeños, muy similar al último dominio que va a haber la tierra, bueno, no último, sino el dominio que va a haber durante el nuevo orden mundial en la gran tribulación, porque ahí menciona Apocalipsis que se va a levantar una bestia con 10 cuernos nuevamente, ¿verdad? Entonces es una figura de lo que pasó posterior al tiempo de Daniel y de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, ya habiendo resumido lo que vimos la semana pasada en estos últimos 10 minutos o 12 minutos, vamos ahora a ver entonces el imperio que nos compete, nada menos que el imperio medo-persa, que era el pecho y los brazos de plata, ¿verdad? Pero vamos a estudiar un poco acerca de qué era el imperio medio-persa, ¿verdad? ¿Se acuerda que la semana pasada estudiamos un poco acerca del imperio babilónico y cómo es que se levanta Nabucodonosor y todos sus los que le siguieron adelante predecesores, ¿verdad? Y cómo es que entregó ese reinado a Belsasar, ¿verdad? Yo inclusive hice un comentario que está equivocado, porque yo hice ver de que el Medo Persa estaba gobernado por Alejandro Magno, y es un error. Alejandro Magno fue el líder del macedónico, o sea, era de Grecia, y él fue el que gobernó sobre este imperio. Pero vamos a ver quiénes son los que se levantaron. Y para esto pues es más fácil que demos lectura a un resumen de lo que fui investigando y desarrollando. Entonces mire cómo dice. El nacimiento de este imperio medo-persa, ¿verdad? Se dio por Ciro el Grande. O sea que el imperio nació de un hombre que se llamaba Ciro, que nació de su padre Cambises, pero mire, él era el príncipe de Persia. Y este se casa con Mandane, princesa de Meda. Y en esta unión se integró. Entonces dice ahí, su gobierno integró a Persia y a Meda. Por eso se llama Medo-Persa, ¿verdad? Y esto dice que el que lo expandió fue Ciro el Grande, porque él fue el que lo llevó a ser un país o un imperio modelo. Así es como dice la historia. E inclusive que para poder asegurar él su posición, él vino y logró expandir. Vamos a ver unos mapas, cómo es que este imperio logró crecer y llegó incluso hasta gobernar cierta parte de Grecia, ¿verdad? Después dice a los carios y a los liceos, ¿verdad? Pero curiosamente que este fue el que estableció una forma de conquista que le llamó, y eso está en los libros de historia, la paz aqueménica. Curioso el nombre, aqueménica. Pero aqueménica lo que significa es que él buscaba la conciliación. O sea, lo que dice es que cuando él conquistaba un lugar, él dice, mira, yo te voy a conquistar, pero mejor es conciliemos todo lo que tú has aprendido, todo lo que tú has desarrollado en artes, tecnología, todo eso, y combinémoslo. No lo voy a eliminar. Entonces era una conquista menos dolorosa y humillante. Y el término
cuando usted oye ecuménico, que es lo que ahorita se oye en estos últimos tiempos, porque es una conciliación entre religiones. Él fue el que prácticamente la estableció, porque él fue el que conciliaba, inclusive con las religiones de los lugares que él gobernaba. Entonces, a diferencia de los asirios y babilónicos, dice que conquistaron en la base de cautiverio y aniquilación de los pueblos. Pero Ciro dice, él era más generoso, justo, respetaba las culturas, el lenguaje, la religión de los países que había conquistado. Y de esta manera él promovía la tolerancia. Tú crees lo que crees y desarróllalo. Y si mi pueblo cree que lo que tú has creído vale la pena, pues que mi gente lo crea. O sea, todos aquí hay libertad de culto, diremos, libertad de creencias. Y el respeto a otros credos sin imposición de creencias de ningún tipo. Pero sigue diciendo la historia que él tomó a Babilonia. Acuérdense que el imperio medio persa pues iba creciendo y ellos conquistaron Babilonia. Y de esta manera cumplió la profecía que se dice en Isaías 44:28 que dice de Ciro, él es mi pastor. Uy, ¿cómo así? ¿O que era cristiano? Lo que pasa es que Dios puso en él el temor al Altísimo. Y dice, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada y al templo serás fundado. Y es que entre los descendientes de Ciro era muy importante porque estos fueron los que devolvieron al pueblo judío a su lugar de origen. Pero sigamos leyendo. Liberando a los judíos para que pudieran regresar a la tierra de sus antepasados. Justamente 70 años. Otro error que yo dije la semana pasada, que fueron 400. No, 400 fue el tiempo que los egipcios estuvieron cautivos los hebreos estuvieron cautivos en Egipto. No, aquí es el tiempo de los hebreos cautivos bajo Babilonia. Fueron 70 años después de ser deportados. Y esto lo dice Esdras, capítulo 1, verso 1, tal como lo dice ahí. Mire cómo dice en Esdras. En el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu. Mire, léalo con importancia. Fue Dios, fue el Padre que movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, dice el verso 12, Esdras capítulo 1, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios de los cielos me ha dado a todos los reinos de la tierra. Y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. La verdad que a pesar de, yo lo que quiero que usted medite esto, imagínense la vastedad, la grandeza, todo lo que él tenía y poder reconocer que él tuvo la oportunidad de poderle edificar casa al Señor en Jerusalén. Curiosamente, él nunca se alió o tomó las creencias judías como base del reino. No, él dijo no, este va a ser otro más dentro de su anaquel de religiones. Pero en las ambiciones dice que el imperio empezó perdiendo fuerza porque sus predecesores empezaron a querer seguir expandiendo las áreas de conquista y una gran pérdida que tuvieron fue cuando Darío el Grande, uno de sus herederos, intentando entrar a Grecia en la batalla de Maratón, dice, perdió gran parte de esa área que habían conquistado. Después dice que su hijo Jerjes II intentó de nuevo y fracasó. Después vino el otro hijo de Jerjes, él no hizo nada, él trató de restaurar el reino, pero ya era muy tarde, porque fue cuando Alejandro Magno vino de regreso, aprovechando esas derrotas y los invadió.
Solo para que usted se dé cuenta acerca de cómo era la influencia, usted puede ver ahí en su pantalla, ¿verdad? Esta era la influencia del imperio o la expansión del imperio babilónico. Tal como lo mencionamos, Babilonia está ubicado en lo que es la actual Irak, ¿verdad? Entonces, en la parte superior, aquí podemos ver la actual Siria, Arabia, aquí podemos ver Israel y la península del Sinaí, y aquí podemos ver parte de Egipto. Entonces, ellos tenían parte de todas estas áreas, inclusive, pues llegaron un poco más allá, casi llegando al borde con Turquía, ¿verdad? Pero mire hasta la invasión del imperio medo-persa, ¿verdad? Estos no solo llegaron, acuérdense que Persia es la Irán actual. Entonces ellos no solo tenían parte de la Irán actual, sino que llegaron más allá, casi hasta, digámosle, lo que es la actual Pakistán, ¿verdad? Inclusive llegaron a conquistar la parte de Turquía completa, bueno, la actual, porque en ese entonces tenía otro nombre, Asia Menor, y llegaron, mire, hasta el parte de Grecia, ¿verdad? Hacia lo que llamaban en ese entonces Tracia, y lograron dominar sobre Egipto, inclusive una buena parte de Egipto. Entonces, curiosamente, ¿cómo es que la escritura dice que este imperio fue inferior al de Babilonia? Pero aunque ellos tal vez en tierra fueron mayores, pero en desarrollos culturales fueron menores, porque lo que hacían era que tomaban aprendían de lo que tomaban y hacían una mezcla, y de esa manera se volvía un imperio muy tolerante a lo que escuchaban. Entonces, siendo así, vamos a ver entonces las influencias que tuvo En la influencia espiritual es la tolerancia. Y de alguna manera, pues, hemos aprendido que a mi padre no le agrada los aspectos de tolerancia. Pero repasando cómo fue que lo hice, como lo leímos, dice: Ciro adoptó una política de tolerancia religiosa. Respetó y protegió las tradiciones de dichas naciones. Esto incluso favoreció al pueblo judío en el tiempo, el pueblo judío, porque obviamente eso le permitió a que ellos pudieran seguir con sus credos y poder decir, cuando le pidieron a él: queremos regresar a nuestra tierra, él también, porque Dios se lo puso en el corazón, dijo: vayan y edifiquen casa, ¿verdad? Aunque es irónico, porque esto yo creo que es una libertad engañosa, porque aunque él les diga: crean lo que ustedes crean, pero están cautivos, aquí los tengo yo, atados. O sea que ustedes pueden creer que están libres, pero están atados, ¿verdad? ¿Sabe que en estos tiempos, en el tiempo final, de alguna manera dice que el inicuo o el anticristo, cuando se levante, ¿verdad? Y eso va a ser, su influencia va a ser en la tribulación de los 7 años, ¿verdad? Él vendrá, y sus primeros 3 años y medio dice que vendrá como una persona de cordialidad, respetando las creencias de todos. Y cuando se levante, dice que se levantará dice que sale de los abismos ese falso profeta. No, perdón, del abismo sale la bestia, pero dice que del cielo vendrá una potestad que se tomará un cuerpo de hombre, ¿verdad? Tomará una especie metamórfica, ¿verdad? Que se llama el falso profeta. Entonces, que es como un líder religioso, es el que le dirá a todos: adórenlo, porque él es el que trae la respuesta para lo que viene. Y este pacificador dice que resolverá los problemas de la humanidad mediante llamémoslo, un nuevo orden mundial, o más bien dicho, mediante un gobierno donde todos tendrán que regirse bajo una línea política, línea comercial, y pues
inclusive religiosa, ¿verdad? Bueno, entonces, sobre este tipo de forma de que crean lo que quieran, vemos que el Señor no le agrada. Dice en Apocalipsis 2, capítulo 20, ¿me puede acompañar? Dice de esta manera: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabe que cuando a esta iglesia se le dio esta sanción, le dijo, el problema es que tú a los creyentes, o sea, aquí le está diciendo al ángel de esta iglesia, les has dicho que pueden tener la influencia de esa parte espiritual jezabélica. Y realmente yo te estoy diciendo que te tienes que arrepentir. Si usted lo lee en su casa, dice ahí en Apocalipsis 2:21 inclusive, que también acompañaba a esta, incluso 22, a esta tolerancia, la enseñanza de Jezabel, pero también las doctrinas, ¿verdad?, de Baal y la doctrina de los Nicolaitas. Bueno, esto ya lo vimos cuando vimos el estudio de las iglesias, pero hablando muy fuerte que por Baal era un profeta, pero era un adivino. Entonces él lo que le enseñaba era, no hombre, miren, yo les voy a hablar lo que ustedes quieren oír. Y esto es lo que Dios no puede de alguna manera tolerar, de que un líder religioso se levante diciendo, yo te voy a dar lo que tú quieres oír o lo que tú anhelas, como queriendo satisfacer tus anhelos. La verdad que eso no va con el Padre. Y los nicolaitas, pues su nombre, Nicolás, viene de Nica, que significa como vencedor, como que yo todo lo puedo. Yo no necesito que ustedes me digan cómo hacer las cosas. Yo y mi forma de creer con Dios somos mayoría y yo no necesito que alguien me esté dirigiendo. La verdad que esas cosas no les agrada al Señor. Pero miremos con relación a esto, cómo es que Pablo se lo decía a Timoteo. Acompáñenme en 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, ¿verdad? Entonces dice así: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. O sea, el problema es que cuando uno oye la palabra de Dios y tú sientes que te toca la llaga, que te señala, es porque la palabra te está confrontando. Y nosotros tenemos que escuchar una palabra que nos confronte, una palabra que te diga, estás mal o estás bien o tienes que componer, algo que de alguna manera te haga sentir estimulado a cambiar. Porque si no, aquel que dice que, no, esa palabra es muy fuerte, no, es muy profunda, es que lo que usted enseña es muy profunda, no, yo quiero algo suave. Entonces dice el verso 3, teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Mire, qué grueso esto, ¿verdad? Porque lo que da a entender es que con el deseo de querer escuchar lo que a mí me conviene, me pongo a ver internet, me pongo a ver a quien encuentre, hasta que encuentre a alguien que diga, esto es lo que me gusta a mí, alguien que me diga suave, que no me confronte, que no me diga que hay que evangelizar, que no me diga que hay que estar orando, que no me diga que hay que estar leyendo la Biblia tanto tiempo. No, yo quiero algo más suave. Mitos. Tolerancia. Y hoy el Señor te dice, no me agrada eso, porque Él desde un inicio, desde que Él estableció la ley, dice que le dijo a los hebreos, a los judíos, les decía de esta manera, miren Levítico 18, verso 3,
No haréis, no vas a hacer como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, donde viviste. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la tierra que conquistaste, a donde yo os llevo. No andaréis en esos estatutos, en esas creencias, en esas libertades. Mire, el Padre es muy radical. Y si Él te dice, quiero que te mantengas firme, que tengas una sola línea, quiero que te mantengas creyendo de que no todos los caminos llevan a Roma, como se dice, porque ese es uno de los aspectos de la tolerancia, que la tolerancia te dice, mira, nadie posee la verdad absoluta. Entonces, cualquier verdad nos puede ayudar. Y usted ahorita que me está escuchando, usted dirá, pero eso no tiene nada de malo porque nadie posee la verdad absoluta. Pero sabe que a los que hemos creído la Escritura, a los que hemos creído en la Biblia, sabemos que solo hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Y esto es Jesús. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahorita usted dirá, ala, pero ahí se pasa llevando a todos los musulmanes, a todos los budistas y a todas las otras creencias. Pues crea que Dios en su misericordia, aquel que en su conciencia ha querido buscarlo a Él de todo corazón, de alguna manera Él se va a revelar. Pero mientras que tú sepas que Jesús dijo, yo soy el camino, y tú tienes la oportunidad de escuchar esta verdad, síguela y saca los colmillos para que nadie te mueva de esa forma de pensar. No te vuelvas tolerante a decir, no, pero aprendamos un poco más de aquella otra religión, aprendamos un poco más de esta otra filosofía o esta forma, pues, correcta de hablar. Ten cuidado, porque por eso Dios estableció la Escritura. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo correcto? Mira, ya lo hemos estudiado varias veces, pero la Biblia se refleja, se revela a sí misma. ¿Sabes cómo dice la Escritura? Que la palabra profética más segura es la Biblia, es la Escritura, ¿verdad? Entonces, cuando tú oigas algo de afuera, tú dirás, bueno, y esto está referentado por lo que dice la Escritura. Vamos a ver. Y si no, pues no la recibas, porque dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. O sea que todo lo que tú quieras caminar o entender tiene que sumar si está en la Escritura. Un verso aquí, un verso allá, porque la Escritura no se contradice, solo suma. Y cada de tus justas ordenanzas es eterna. Y si tú logras hallar verdades en todo esto, aleluya, vas a poder tener un espíritu en ti radical. Un espíritu que se mantenga, ¿sabe?, en una sola línea, en una sola creencia. Aleluya. Bueno, sigamos entonces con la influencia de esta línea de creencias del imperio medo-persa. La influencia humana, los deseos del corazón. Pero usted dice, ¿qué tiene que ver el corazón? Bueno, lo que sucede es que por algún motivo Dios también estableció ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, con Nabucodonosor vimos que la cabeza era de oro. Y es que no es casualidad que ellos a la sabiduría la tenían como un dios en la cabeza, el intelecto, ¿verdad? Pero en este caso tenemos que en el pecho está el corazón. Y el corazón está llevado mucho hacia las partes emotivas, emocionales, y aquel que se deja llevar por los
diferentes credos porque es como yo siento, es que le está dando, como que le está dando pauta a lo que su corazón siente. Pero yo te vengo a decir algo, ten cuidado, porque dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Hay que tener cuidado de lo que ese sentimiento puede aflorar. Por eso decía Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si bien es cierto que en el corazón es donde pues ahí se asientan los sentimientos, la voluntad, ciertos pensamientos, hay que cuidar qué es lo que tú escuchas, qué es lo que tú oyes, qué es lo que tú guardas, porque el corazón mana la vida. No es casualidad que en el corazón fluya la sangre en lo físico, y bien dijo él que en la sangre está la vida, ¿verdad? Se mire la relación que hay con todo esto. Por eso el Señor te dice, dame, hijo mío, dice el verso 26, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Acuérdese, deleite tiene que ver con sentimiento emotivo. ¿Qué es lo que me apasiona? Cuida tu corazón. Y el Señor dice, entrégamelo, entrégame tus sentimientos, entrégame tus deseos, entrégame tus motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que, pues, gira alrededor de ti? Entrégamelo, dice el Señor, ¿verdad? Y por eso Él decía en Deuteronomio 6:5, solo al que me entrega todo podrá amarme. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¡Ah! Porque el Señor sabía que no es lo mismo amar con el pensamiento, porque podrías tratar de amarlo con el intelecto, pero hay algo más profundo que toca hasta el espíritu, y es esa parte de los sentimientos, esa parte que está en el alma que pueden motivar, provocar. Acuérdense, el domingo vimos cuando estábamos viendo que entre los temores, entre los phobos, ¿verdad? Palabra griega, que hay en la escritura, dice, ¿verdad? Que el Señor dice, ten cuidado de lo que tú crees, de esos sentimientos, porque eso puede provocar que te acobardes, desmayes y puedas retroceder, ¿verdad? Pero sigamos entonces hablando acerca de cómo poder entregarle nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que entender que donde está tu tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tú me dirás ahorita, ¿y usted cómo sabe si yo tengo un deseo que no está de acuerdo a lo que Dios dice, o que si mis anhelos van en contra de lo que Dios dice? Muy sencillamente, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que tú anhelas? Por ejemplo, tu tesoro, ¿sabes cuál puede ser? Tu trabajo, tu empresa, tu cónyuge. Ay, sí, pero dice que hay que amarlo, sí o sí. Bendito sea Dios por los papás, los esposos, las esposas, las mamás. Por lo menos hay que amar, pero no puedes tú amarlo más que a Dios. No puede ser. Por eso es que a Dios se le ama con todo, ¿verdad? Entonces tú tienes que examinar qué es lo que realmente te provoca. Y a lo mejor te vas a dar cuenta que lo que te provoca es más fuerte de lo que te provoca buscar a Dios. Ay, ¿usted qué está dando a entender? Sí, hay cosas que te pueden provocar, por ejemplo, la plata. Por querer tener la seguridad económica, dejas de buscar a Dios. ¿Sí? Bueno, pero yo hoy quiero hablarte de dos deseos que menciona la Escritura. Y de esto pues usted va a poder entender. Dice en 2 Timoteo capítulo 3,
acerca, verso 1 hasta el 4 está, pero vamos a leer solo 2 deseos que aparecen aquí. Incluso esto es en estos tiempos. Mas sabe esto, dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, esta palabra postreros, estudiamos, recuerdan aquel discipulado, que la palabra griega es escatos. Escatología es el estudio de los últimos días, postreros. Es como decirte la recta final del final, como decirte llegando a la meta. Es la parte final, ¿verdad? Del final de toda la carrera. Entonces, dice que en estos postreros tiempos, que son los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Créalo que sí. Y dice, porque los hombres serán, y cuando usted lee esto, aquí van a aparecer, curiosamente, 18 aspectos. 6. Bueno, pero ese no es el tema. Pero los 2 primeros, dice, los hombres serán amadores de sí mismos. Y 2, amadores del dinero o avaros. Y hoy yo quiero hablar de esto porque no es que uno no deba de tener una identidad falsa. No, uno debe tener una identidad clara. Tú tienes que amarte porque amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero esto no puede amar más de lo que puede amar a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, veamos, por ejemplo, el ejemplo que tenemos en la Escritura acerca de aquellos hombres que empezaron a amar más allá de lo que Dios es o lo que Él es. Imagínense que esto, lo que vamos a leer ahorita, Dios es una, por así decirle, un regaño para los líderes religiosos de esa época, que eran los fariseos, que se supone que eran los que tenían que ser el modelo, tenían que ser el que tenían que dar la norma de conducta. Bueno, sigamos como dice aquí. Y en su enseñanza les decía, cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Entonces, aquí está hablando de que aquel que busca solo su provecho, ¿sabe cómo lo miro yo? Es un espíritu egoísta. Porque él es primero, yo soy primero, antes que cualquier otro. Yo soy el que me tienen que ver las largas vestiduras. Yo soy el que me tengo que dejar saludar. ¿Sabe cómo lo miro yo? Cuando usted publica algo en su Facebook o se pone, yo he visto algunos que ponen tal vez escriben algo o ponen su foto y ya están a cada rato viendo cuántos likes, cuántos saludos tengo. Y si no tienen suficiente, hay algunos que se sientan, ay, de plano que ya no soy querido. Pero el Señor te dijo, si tú vas a una reunión, quédate de último, que es mejor que te suban hasta adelante que estar en los primeros asientos y que te avergüencen y te devuelvan. Esto es muy importante porque habla acerca incluso del tiempo cuando el Señor venga. A lo mejor tu forma de ser te hace creer que tienes la convicción, yo voy a ser de los primeros cuando el Señor venga. Ahí voy a estar yo en la primera fila. Cuidado, no vaya a ser que te avergüencen y te pongan de último. Y algunos van a tener que pasar la tribulación. Hay que tener cuidado. Mejor es examinarnos continuamente. Señor, ayúdame a examinarme a mí mismo. A que yo pueda, oh Dios,
ver mi pecado si lo hay, Señor, y poderme poner a cuentas contigo, ¿verdad? Y el Señor entonces exalta al humilde. Bueno, pero sigamos leyendo. Dice en Hechos 20:24, porque este era el ejemplo que Pablo daba. Él decía, miren, es mejor que Dios te exalte, porque Dios exalta al humilde. Dios es el que levanta. Y dice aquí en el verso 24 de Hechos 20, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Ay, Dios santo, que nosotros podamos trabajar, actuar como Él dice. Señor amado, yo me estimo, claro que yo me estimo, pero yo quiero ver el bien de los demás. Yo quiero ver si algo yo puedo sentirme bendecido, es que alguien más sea bendecido. Y dices, pues, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sabes? Que tú puedas decirle, Señor, te entrego mi vida completa. Que todo lo que yo haga, Padre mío, hable de ti. Que todo lo que yo emprenda muestre que tú estás conmigo delante y no que sea yo el que vaya adelante. Como la parte cómica que hacen del burro, ¿verdad? Cuando él llevaba a Jesús entrando a Jerusalén y que estaban echando dice que los mantos para que caminara y avistaba a la persona vitoreando con palmas y él dice que el burro decía, uy, qué importante estoy yo, seguramente me veo bonito. ¿Qué si no se da cuenta que era el Señor Jesús que llevaba encima? Que el Señor te conozca por lo que tú eres. Bueno, y vamos a ver el otro amor o el otro deseo que miramos ahí en Timoteo, los amores del dinero. Y aquí nuevamente, antes hablamos de los escribas, ahora vamos a hablar de los fariseos. Mire cómo le dice a estos: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno o despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y dice después, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él, ¿verdad? Y ¿sabe qué es la ironía? Porque uno diría, no, si el Señor nos quiere ver bendecidos. Miren, yo no me opongo a que Dios te quiera bendecir. Si Dios, como yo lo he dicho, si Él quisiera así, podría provocar que apareciera en tu cuenta el dinero que tú necesitas para pagar cualquier deuda. Pero porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero ¿por qué no lo hace? Porque sabe que un daño te haría. Porque podrías tú empezar a pensar, me lo merecía. Cuando el Señor dice, buscadme y hallaréis descanso. Entonces hay que buscarlo a Él de todo corazón y negarme a todo, decirle, Señor, todo lo que tú me has dado es tuyo. Y yo de esta manera, pues yo me apego a ti, no a la plata. Diga conmigo, no a la plata. Pero, ¿cómo dice eso? Si dice la Escritura, Eclesiastés, que el dinero es un escudo. Claro, claro que el dinero es un escudo, pero no es el que debe de gobernar tu vida, porque es la otra raíz. Dice, Pablo le decía así a Timoteo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, ¿verdad? Te quiero decir, tú que me estás escuchando, tú sabes si realmente estás atado a este deseo. Si, por ejemplo, ves tú la necesidad de tu hermano y te cuesta dar, ayudarlo, buscar el bien del prójimo.
Si tú, por ejemplo, estás dispuesto ahorita que ves que algunos de tus hermanos andan sin trabajo, que tú puedas decir, me voy a quitar parte de mi alacena, de lo que me cubro, y buscar a quien puedo ayudar. Haces bien si empiezas buscando el bien, porque eso te quita el ser un amador de este medio que yo sé que es muy importante, pero que no puede gobernar tu vida, ¿verdad? Y para terminar, realmente el Señor lo que dice es que la antítesis para evitar el ser flexible y que toleremos ciertas cosas y que amemos otras cosas que no son Dios es entregarlo todo. Es lo mejor. ¿Sabes cómo dice Juan 12, 25 y 26? Dice así: el que ama su vida la pierde. Aleluya. Padre mío, yo te pueda entregar mi vida totalmente y que de alguna manera tú me encuentres a mí, oh Dios, acepto ante el amado. Porque dice después, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Tú puedes saber cuando le has entregado al Señor todo, cuando le dices, yo te sigo y por eso te quiero servir. Pero si tú no lo has entregado todo, es que todavía tienes áreas en ti que tienen que ser puestas en la cruz. Me cuesta decir esto, pero tengo que ser real. Para estos últimos tiempos, estos postreros tiempos, el Señor no te quiere parcialmente. Él quiere que tú te entregues completamente. Y tú dirás, pero si yo le he entregado todo, yo le creo, yo sé que soy cristiano, pero una forma que sabes es porque le sigues sirviendo. Léalo ahí, si alguno me sirve, que me siga. O sea que el que no lo sigue, o el que lo sigue es porque se da cuenta que es útil en el reino. Hoy el Señor te dice, tú me vas a ser muy útil. Déjate servir, pero entrégamelo todo. Entrégame tus emociones, entrégame tus temores y entrégame hasta tus recursos. Yo los voy a hacer multiplicar, pero hazlo y vas a ser bendito. Por eso es que cuando uno dice aquí, el que ama su vida la pierde, en la versión Torres Amat dice, así que el que ama desordenadamente su alma la perderá. No es que Dios no quiera que seas bendito. Por supuesto que Dios quiere que seas bendecido en todo. Es más, así lo dice el que dice, acuérdese como dice en tercera de Juan, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice el verso 1. Y una forma de saber que tu alma está prosperando es porque tú le dices, Señor, aquí te la entrego. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y déjame bendecirte. Padre mío, yo bendigo a mi hermano. Y yo te pido, Señor, que hoy seas tú por Dios. Que tú, Padre mío, los lleves en sendas de justicia por amor a tu nombre. Padre mío, atiende al que tiene necesidad y suple lo que le haga falta, porque Él va a poderte dar de lo que tú lo abundas. Bueno, mis amados hermanos,
Con esto pues vamos a dar por terminado, pero al igual que la semana pasada, te puse varias citas. Espero que las hayas leído. Citas bíblicas para estudiar. Y vimos, aquí vas a encontrar citas de cómo es que el imperio medo-persa estaba escrito proféticamente en la escritura. Y cómo es que encontramos el espíritu de la tolerancia en diferentes áreas de la escritura también. Y la influencia humana en el deseo del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿quieres tomarle una foto? Hazlo ahorita, ¿verdad? Y de esta manera, pues, puedas ser tú bendecido en este momento. Entonces, mis amados hermanos, la verdad que fue muy grato poder estar ahí contigo y poderte bendecir. Mi anhelo es que busques al Señor mientras que pueda ser hallado. Así lo dice Isaías. Hay que encontrarlo mientras que Él pueda ser hallado. Y ahora es el tiempo de encontrarlo. Bueno, entonces con esto yo me despido y reciban un abrazo todos los papás. Bendiciones y un abrazo del corazón. Bendiciones.